Los psicópatas son personas con una capacidad verbal impresionante, capaz de encantar a cualquier persona, porque saben cómo manipular perfectamente a sus víctimas. También son maliciosos y calculadores. Son seres que carecen de empatía por el prójimo y solamente piensan en sí mismos, siendo entonces personas egoístas. Por eso en Context Ops te traemos los 4 psicópatas más crueles de toda la historia reciente. Porque en Context Ops te lo damos a conocer. Ted Bundy pasó a la historia por ser un completo desquiciado e infame psicópata nacido en 1946 en una familia disfuncional. De padre militar y madre ama de casa, durante sus primeros años de vida vivió con su madre en casa de sus abuelos maternos, en donde él creía que sus abuelos eran sus padres y su mamá era su hermana mayor. A los 4 años se mudaron a Tacoma, Washington, debido al maltrato que sufría por parte de su abuelo. Ya en Washington, Theodore Robert Cowell, el cual era su nombre real, vivió su juventud y es ahí donde empezó a cometer sus primeros crímenes. Inició hurtando en casas y comercios y ya a sus 20 años empezó a agredir a sus víctimas. Una de sus primeras víctimas fue una joven de 20 años a quien golpeó con una placa metálica y después la violó con la pata de una cama. La joven sobrevivió, sin embargo, y lastimosamente quedó con daño cerebral permanente. Ya en 1974, Ted Bundy empezó a asesinar. Una de sus primeras víctimas fue Linda Ann Healy, de 21 años de edad, y a quien dio de baja en el dormitorio de ella, y después la enterró en una montaña en donde sus restos fueron hallados años después de ella haber desaparecido. De este modo, acumuló un total de 30 bajas, todas mujeres asesinadas de maneras muy dolorosas e infames. El 24 de enero de 1989 fue ejecutado Ted Bundy en la silla eléctrica a sus 42 años de edad. Número 3. Jeffrey Dahmer. Tal vez ya hayas escuchado de él por la serie de Netflix. Y no es para menos, ya que Dahmer fue cruel e insensible con sus víctimas, entre las cuales se encuentran hasta menores de edad. Apodado el monstruo de Milwaukee, se caracterizaba por practicar el canibalismo con sus víctimas, friendo partes de sus cuerpos para comer, y hasta practicó la necrofilia. Dahmer era un completo enfermo que le gustaba preservar partes de sus víctimas como cabezas y esqueletos a especie de trofeo. Hijo de madre instructora de máquinas de teletipo y padre químico, fue el mayor de sus hermanos, a lo cual fue un niño muy mimado y caprichoso, lo cual creó en él una necesidad de atención. Desde muy niño se interesó por los animales muertos y la taxidermia. Este interés se dio ya que su padre también era practicante de la taxidermia y ya desde muy joven empezó el consumo de alcohol y el descontrol. Y en 1978, cuando solo tenía 18 años, Dahmer cometió su primer asesinato. Esto sucedió cuando recogió a Stephen Mark Hicks, de 19 años de edad, en una autopista, quien era un trotamundos, el cual lo llevó a su casa a tomar algunas cervezas. En medio de la conversación, Mark se quitó la camisa y ahí fue donde despertó el deseo sexual de Dahmer, pero sabía que si le insinuó algo, iba a ser rechazado. Entonces Dahmer agarró una mancuerna de 10 libras y lo golpeó 2 veces a la traición por la espalda, y mientras Mark estaba agonizando, Dahmer le quitó la ropa y comenzó, como todo un enfermo, a olerlo y a besar todo su pecho. Posteriormente procedió a estrangularlo y después se masturbó
con su cadáver. De este mismo modo acumuló un total de 17 víctimas, todos hombres, y en 1991 Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas. Mientras estaba en la cárcel, el 28 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Schaefer, quien era compañero de prisión. Número 2. El monstruo de los Andes. Podríamos decir que este ha sido uno de los psicópatas más sangrientos y despiadados de toda la historia. Fue el séptimo de 13 hermanos, nacido en Venadillo, Tolima, de madre ramera y de un padre quien fue asesinado poco tiempo después de su nacimiento. Tuvo una infancia demasiado difícil e infeliz, opacada por la violencia de su casa y la ausencia de una figura paterna. Vivía en condiciones muy precarias, lo cual fue un cóctel perfecto para desarrollar un desorden mental, ya que él podía escuchar cuando su madre tenía relaciones con sus clientes. Esto llevaría a cometer su primer crimen a la edad de tan solo 9 años, cuando su madre lo sorprendió intentando mantener relaciones con su hermana menor. Esto ocasionó que su madre lo desterrara de su casa y ahí, sin tener más opción y conocimiento de la vida, se convirtió en un indigente en las calles de Bogotá, donde sufrió todo tipo de vejámenes como abuso sexual. A los 12 años fue adoptado por una pareja de estadounidenses, con tan poca suerte que fue víctima nuevamente de abuso sexual por parte de un profesor, lo que ocasionó que huyera de su casa nuevamente y volviera a las calles a volver a dedicarse a la indigencia. Así de triste fue su infancia. Ya en 1996, siendo un joven de 21 años de edad, fue enviado a la cárcel por hurto, en donde fue víctima nuevamente de abuso sexual, pero esta vez por parte de 4 presos. Esta fue la gota que rebosó el vaso, y días después acabó con la vida de los mismos 4 presos. Y ahí fue donde nace un demonio total. Después de cumplir su condena, viajó desde Colombia hasta Perú, dejando a su paso víctimas de abuso sexual, esta vez de su parte, y pasa de ser víctima a victimario, acumulando centenas de víctimas a tal punto que se estima un total de más de 300 niñas jóvenes de todas las edades. Sorpresivamente, Pedro Alonso López, el cual es su nombre real, solo fue condenado a 14 años de cárcel en Colombia y 16 años de prisión en Ecuador, los cuales ya cumplió condena y no se sabe de su paradero. En el año 2013, un programa de televisión colombiano dijo que el monstruo de los Andes estaba de vuelta y que era el posible sospechoso del homicidio de una niña, debido a que las características del crimen se asemejaban a las de sus víctimas anteriores. Sin embargo, hasta el día de hoy, no se sabe absolutamente nada del monstruo de los Andes ni dónde se encuentra. Número 1. Luis Alfredo Garavito es considerado el segundo homicida y psicópata en serie más sanguinario de todo el mundo. Fue el mayor de 7 hermanos. Vivió una infancia muy triste, ya que su padre era adúltero, borracho y agresor físico y mentalmente. Su madre fue una mujer muy dura y poco cariñosa con sus hijos. Debido a este ambiente tan disfuncional que vivía en su hogar, quedó con muchos traumas, ya que sus padres lo trataban como un bastardo e imbécil, y a sus 13 años sufrió abuso sexual, lo cual lo dejó marcado para toda su vida. Ya en su adolescencia, le sugería a sus hermanos que durmieran con él desnudos en la misma cama, para así acariciarlos mientras dormía. Y es ahí donde empieza el surgimiento de la bestia, como se le apodó. Debido a todos estos conflictos internos, él desarrolló adicción al alcohol y en 1969 abusó de un niño de tan solo 6 años de edad, quien era vecino suyo. Tiempo después se mudó y en su nuevo hogar un vecino le mostró una revista gráfica heterosexual y Garavito se disgustó mucho con su vecino y lo agredió a golpes, y después lo llevó a una maleza en donde lo accedió sexualmente.
Garavito tenía problemas de disfunción eréctil, lo cual le imposibilitó las relaciones heterosexuales. De adulto, empezó a sufrir psicosis, paranoia y depresión, e inició a abusar impulsiva y excesivamente de niños y niñas, acumulando un sinfín de víctimas, del cual sus cifras son inciertas. Sin embargo, se estima que a manos suyas tiene un acumulado de alrededor de 400 víctimas. Sus preferidos eran niños pubertos. También le gustaba apuñalar sus piernas mientras él abusaba de ellos. Ya en 1999 fue capturado cuando fue sorprendido intentando abusar de un niño, y en el 2001 lo condenaron a 1853 años de prisión. Sin embargo, debido a una supuesta colaboración con la justicia colombiana, se le rebajó la condena a tan solo 40 años. En el 2023, Garavito murió en la cárcel debido a un cáncer ocular y leucemia a la edad de 66 años. Y hasta aquí el video de hoy. Déjame en los comentarios cuál de estos 4 psicópatas te pareció más impactante. Agradezco inmensamente tu apoyo, ya que esto me motiva a continuar haciendo este tipo de contenido. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.